Vamos a hablar de este tema con Elena Poleo. Ella es periodista, también analista político. Gracias, Elena, por estar con nosotros. Un placer, gracias. Y Sergio Comas también nos acompaña, economista, analista político. Bienvenido, gracias por estar a fondo. Gracias. Bueno, dos caras de la moneda que ver de esta visita de Maduro, como muchas tantas hizo Chávez también justo antes de finalizar el año. Elena, ¿cómo deben tomar los venezolanos esta visita? ¿Qué fue a hacer Nicolás Maduro a la isla? Bueno, como muchas otras visitas que se han hecho entre Chávez y Maduro, las visitas son para buscar permiso, para recibir consejos de los que ya realmente están llevando el plan de lo que está ocurriendo en Venezuela, de lo que realmente se puede decir es el gobierno en Venezuela, que son los hermanos Castro. Cada vez menos Fidel, sabemos que ya él está mayor y entregó el poder a su hermano, pero sin embargo estos dos hermanos son los que dan el plan a seguir en la situación venezolana. Venezuela ahora enfrenta una situación económica que seguramente vamos a aprender ahora mucho más, muy difícil. El año que viene va a ser absolutamente difícil, sobre todo para los venezolanos, porque realmente la verdad les afecta a los venezolanos todos los días. Él fue a buscar instrucciones de Raúl de cómo arreglar el gravísimo problema que tiene la economía en Venezuela. Es interesante también notar que en el mismo momento, el fin de semana, Raúl Castro también habló sobre nuevas iniciativas de apertura económica dentro de la isla de Cuba, como es la ley de la inversión, y además para abrir también el puerto de Mariel para que realmente sea una fuerza. Está en un lugar muy estratégico en Cuba, y ese puerto puede llegar a ser realmente muy grande, un lugar muy importante. Entonces, es interesante ver que justo cuando ocurre este viaje secreto, como siempre, como todo lo que hace el gobierno, secreto, haciendo lo que les da la gana sin tener que decirle ni rendirle cuentas al pueblo venezolano, fueron a Cuba a la misma vez que Raúl Castro da estos avisos públicos frente a su asamblea. Así que esos son los dos factores que hay que llevar a cabo, pero definitivamente esta fue una visita para buscar ayuda y que le digan cómo salir de ese problema económico sin tener que soltar el gobierno, porque al final ese problema económico que hay en la calle, esa inflación, están pensando que ya al cierre de diciembre va a haber un aumento en el 2013 del 50%. Una inflación del 50% es simplemente insostenible. Es una situación insostenible para los venezolanos. A ver, Sergio, ¿y realmente Raúl Castro tendrá la solución de lo que hace falta en Venezuela para acomodar no solo la situación económica, sino la situación social? Ya hubo elecciones, ya las cartas están echadas, ya lo que queda es vivir y acomodarse a lo que hay. ¿Qué le preocuparía a Raúl Castro en estos días por venir? Entre otras cosas, las prioridades, básicamente, porque no solamente el cliente favorito de Venezuela es Cuba, sino que hay otros más. Tienes a Bolivia, tú tienes a Ecuador y a Nicaragua, por ejemplo, calles de Managua se han asfaltado con dinero venezolano, una fábrica de hielo se montó en Bolivia, el aeropuerto de Matanza, el Juan Alberto Gómez, fue ampliado con dinero venezolano, y también la terminal número 2 José Martí, y más unos cientos y tantos millones que regaló Chávez para un proyecto de ferrocarril en Cuba que no ha echado a andar todavía. Es decir, que la cartera petrolera se abrió con mucha amplitud, y Venezuela, ante esta situación que está enfrentando, va a tener que reducir cuáles son sus prioridades. Por supuesto que Raúl le debe decir a él que su prioridad número uno es Cuba. Cuba es el know-how del control social. Cuba está dando continuidad a una reunión del 2012, que es la 13ª reunión entre Venezuela y Cuba sobre temas bilaterales, donde se hicieron 6 mesas de trabajo para trabajar contratos de proyectos sociales que abarcan increíblemente desde la educación superior, que ya la de Venezuela no es más que un apéndice de la de Cuba, donde han copiado el Ministerio de Educación Superior, que es adoctrinamiento social a través de las universidades, los proyectos sociales de barrio adentro, que no son más que adoctrinamiento de pobres y de masas populares, que constituyen bases electorales muy manejables a nivel de bolsas de comida, de dinero, de lo que necesita el pobre de una manera inmediata, y en lo que Cuba tiene mucha experiencia. Y por cierto, otra parte, hay muchos cubanos, los de Venezuela, que están pidiendo ahora asilo y residencia acá. 15.000. Sí, 15.000. Bueno, de 45.000 que hay son bastante pocos, porque lo que ha penetrado a Venezuela no es solamente un ejército de tecnócratas y de médicos o profesores de educación física, sino un aparato de seguridad bastante bueno, porque tiene que garantizar la seguridad de Maduro y digitalizar a través del Ministerio del Interior la cédula y el control electoral, que es algo que tiene que ser permanente. Es decir, que Maduro está rindiendo tributo a La Habana de los resultados de las elecciones municipales que le fueron favorables. Bueno, pero más allá de esa reunión con Raúl, también sostuvo encuentro con Fidel. Hay evidencias de eso, y en cadena nacional en Venezuela lo anunció Maduro. Vamos a escuchar. Llegamos en horas del mediodía desde La Habana, Cuba. Quiero ratificarle todo nuestro mensaje de hermandad, de solidaridad al pueblo de Cuba. Tuvimos
buenos encuentros, largos encuentros de conversación y trabajo con el comandante Fidel Castro Ruz, recordando tantas cosas con nuestro comandante eterno Hugo Chávez, viendo su imagen en cada acción de nuestra alba creciente, de nuestra alba hermosa, de nuestros pueblos, de la unión de nuestros pueblos, igual con el general de ejército, presidente Raúl Castro, conversamos largamente en varias oportunidades y bueno, llevando siempre nuestra palabra de hermandad en Martí, en Bolívar, en Chávez, al pueblo de Cuba. Bueno, si en Venezuela quedaban dudas de quién llevaba las directrices con este mensaje, ¿Nicolás Maduro pretendía dejarlo claro? Sí, bueno, es la situación que él está hablando de una manera como para darle seguridad a los venezolanos de que esa economía se va a mantener firme, ¿no? El ALBA, habla del ALBA, que realmente está por verse qué beneficio trae. Pero es que el ALBA exactamente no ha traído sino pérdidas para Venezuela y beneficios para las otras naciones. Así es, ellos siguen sur. Con ese cuento de que todo esto es bueno para Venezuela, que todo es bueno, este conjunto con Cuba es bueno para Venezuela. La verdad lo que están haciendo es regalando los recursos venezolanos. Si las cosas estuvieran también en Cuba y realmente es un grupo que queremos copiar, un país que queremos copiar, ¿por qué la gente se lanza en balsa todos los días y pierde la vida solamente para salir de esa isla? Es una cosa que es de lógica. Ellos tienen que hacer todos estos teatros para darle seguridad a los venezolanos de que ellos están al mando, que tienen el control, que el futuro de Venezuela y la economía de Venezuela es fuerte, cuando sabemos que ellos están aguantando los números de noviembre de inflación, porque es terrorífico el número que va a salir. Sabemos que va a haber una devaluación que viene y eso va a afectar en los bolsillos de los venezolanos. Una vez más difícil va a ser tener comida, cosas básicas, pañales, leche para los niños, medicinas para los enfermos. Todo esto es mientras que le están regalando millones y millones y millones de dinero y petróleo a una isla como Cuba. A ver, y paralela a esta situación, Sergio, en diciembre en Venezuela es una época de reconciliación y de perdón, la mayoría es el pueblo católico. Son fieles a la religión católica y se aprovecha la amnistía para los presos políticos. Y hay muchos que están esperando esa amnistía que no se dio antes del 24. ¿Qué consejos tendría que darle Raúl Castro a Nicolás Maduro con esta época de perdón que se está esperando para los presos políticos? Uno muy práctico, porque ya Raúl debutó como dirigente haciendo una amnistía general de presos en una época tan temprana como el 2006, 2007, y ahora puede decirle a Maduro que se reúna con la oposición y vas a encontrar en una segunda parte de la película donde la oposición va a jugar un papel menos proactivo y más acomodado a las necesidades del gobierno, porque se encuentran en la encrucijada de legitimidad. ¿En qué sentido? Es posible que haya más diálogo, es posible que lo dejen un poco más quieto en la Asamblea para que hablen, para ir capeando el temporal económico, porque toda esta cartera que se está botando de dinero está basada en un préstamo de más de 5.000 millones de dólares que tiene Venezuela con China para sostener toda esta andanada de prestaciones y de regalos. Es decir, que tienen que pagar el know-how del control, pero además van a tener un nuevo guión para este año que empieza, que yo pienso que sea menos violencia, más control estatal, se encuentran más legitimados en el sentido de que la oposición ha tenido que reconocer que perdió estas elecciones municipales y quizás empiecen a la oposición a tratar de socavarla vendiéndole oportunidades de paz y de diálogo. Posiblemente ocurra. Bueno, justamente para algunos resultó paradójico que mientras esperan en Venezuela la libertad de los presos políticos, allá en La Habana Nicolás Maduro pedía una amnistía para los 5 espías cubanos que están presos acá en Estados Unidos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Recibí ayer, en horas de la tarde, a la familia de los 5 héroes luchadores antiterroristas, 4 de ellos todavía secuestrados en cárceles del imperio. Ahí recibí un regalo hermosísimo de Tony Guerrero, de su madre Mirta, quien me entregó en su nombre un cuadro extraordinario, un retrato pintado por el propio Tony desde la cárcel Mariana en la Florida, el estado de la Florida. Un saludo a los luchadores antiterroristas y más temprano. Sergio, 5 segundos. Nicolás Maduro sabía de estas personas, quiénes eran. Nicolás Maduro es el hombre del guión. Y acuérdate que Nicolás Maduro es un becario ideológico de Cuba desde 1978, conjuntamente con su esposa. Elena, para cerrar, ¿podemos esperar entonces la libertad de los comisarios Simonovic, aquellos envueltos en los hechos de abril, cuando se le intentó dar el golpe a Hugo Chávez?
Sí, bueno, la esperanza es lo último que se pierde y yo espero de verdad, por el bien de los venezolanos y de la familia, por supuesto, del comisario Simonovic, que se lleve a cabo esa amnistía tan importante para empezar a sanar las heridas en Venezuela antes del fin de año para sus familiares. Bueno, el ejemplo entra por casa, caso contrario, si no, no pediría entonces la amnistía para los cubanos detenidos acá en Estados Unidos. Gracias por haber estado con nosotros. Ustedes, amigos, no se vayan. Al regreso, ¿de qué les hablamos? Un juez que se unió a los médicos de un hospital infantil de Los Ángeles para pedir que sea removido el ventilador que la mantiene con vida. Y esta niña de 13 años tiene muerte cerebral, pero los padres se niegan a hacerlo y claman por un milagro. Ya volvemos.